¿Puedo arrancar, doctor? Ok, el tema de hoy es un tema realmente apasionante porque es un tema que condiciona con fuerza el pronóstico de los pacientes en un contexto muy variado de enfermedades. Para ese fin vamos a hacer un ejercicio clínico. En primer lugar, acude a la urgencia una mujer de 28 años que viene por vómitos y diarrea y fiebre. Es una patología muy común, pero refiere también espontáneamente, sin que uno le pregunte, que está orinando casi nada desde que empezó esto hace 24 horas. Dejó de orinar prácticamente. Al examen físico, esta muchacha de 28 años tiene una presión de 80-60, está francamente taquicárdica 120, la mucosa bucal, la piel están secas y tiene al examen físico del abdomen un dolor abdominal difuso con ruidos hidroaéreos aumentados. Deshidratada, febril, hipotensa, taquicárdica, seca y con dolor abdominal en el contexto de vómitos y diarrea, con la característica de también que ha empezado a dejar de orinar en las últimas 12 horas. El laboratorio en la urgencia muestra un hematocrito de 45, glóbulos blancos altos, 12.300 con neutrofilia, denunciando una condición infecciosa bacteriana, una PCR, marcador inflamatorio alto, sodio de 135, está en el límite, potasio también, 3,6 en el límite, cloro normal, y la escasa orina que se obtiene en la urgencia, forzando porque orina muy poquito, muestra una densidad de 1.025, o sea, una densidad alta. La urea es 75 y la creatinina es 1,6, alta. Bueno, dejémosle a esta muchacha un ratito de lado y veamos a otro paciente que es un hombre de 72 años que está ahí al lado en la urgencia, que viene por náuseas y mucho dolor en hipogastrio, denunciando dolor en hipogastrio y que está sin orinar en las últimas 12 horas. Ni una gota de orina y mucho dolor en hipogastrio. El examen físico está hipertenso, 180-90, está muy dolorido. Taquicárdico 120, en la mucosa y la piel están normales, no están secas. No se puede palpar el hipogastrio porque le duele muchísimo. Da la sensación inclusive de que se palpa como una pelota ahí en hipogastrio. El hematocrito es de 38. Los glóbulos blancos están normales, aunque hay una neutrofilia. La PCR, marcador inflamatorio bajo, tiene un potasio normal, un sodio normal, y orina no hay, no se pudo tomar orina, nada de orina para poder hacer un estudio. Tiene 100 de urea y tiene creatinina 1,8. Ambos tienen en común algunas situaciones, la falta total o la reducción significativa de la producción de orina y la elevación de la urea y la creatinina en uno más y en otro menos. Por último, una mujer de 45 años que se sometió a un aborto provocado por una empírica en condiciones, esos lugares por ahí donde le introducen tallos, y de unos días antes del ingreso, que ingresa confusa, muy febril, tiene una secreción purulenta por vagina, obviamente un cuadro infeccioso desencadenado del procedimiento. Y esta es una señora que no orina de hace 24 horas, está gravemente enferma, con la presión arterial 70-50 y muy hipotensa, con un pulso filiforme apenas palpable de 140, taquipneica con 28 de frecuencia respiratoria y está hipotérmica, está fría, esta señora con una deshidratación severa. Todo el abdomen le duele en forma difusa y tiene signos de irritación peritoneal que denuncian una peritonitis en el hemiabdomen inferior y se la ve severamente anémica. Esta es una paciente que está muy grave, está una emergencia, se está muriendo en colapso circulatorio, hipotérmica y con un cuadro
infeccioso claro, ¿verdad? Que afecta o que involucra a útero, anexos, con una anemia severa. La hemoglobina de esta señora es 6,5 y los glóbulos blancos están allá arriba en el orden de 24.000 con una neutrofilia significativa, con un cuadro infeccioso bacteriano severo. El pH es bajo, 7,33, o sea, está con una acidosis metabólica. Y se fijan ustedes que el sodio está ligeramente elevado, pero el potasio está alto, tiene una hiperpotasemia, ¿no? No está orinando. La urea está en 220 y la creatinina 5,6. En común con los otros dos pacientes, la falta de producción normal de orina y en este caso, aparte de la anemia, la acidosis, la deshidratación, el colapso circulatorio, el cuadro infeccioso severo, ginecológico, desencadenado por este aborto, también la elevación de la urea y la creatinina, que en este caso está mucho más alta que en los otros dos casos. Falta de producción de orina. Insuficiencia renal aguda. Nosotros definimos a la insuficiencia renal aguda como en estas tres condiciones que vimos, como el fracaso brusco, la interrupción brusca e importante de las funciones del riñón. El riñón deja en forma aguda de realizar las funciones de eliminación de productos de desecho que nosotros evaluamos con la urea y la creatinina, de mantener constante el medio interno, eliminación de radicales ácidos, por eso se produce acidosis y un montón de funciones endocrinas que ustedes saben que el riñón tiene, que en el contexto agudo muchas veces no es lo más importante. Pero la incapacidad del riñón para manejar agua, para manejar electrolitos, para manejar el medio interno y la acumulación de esos productos derivados del metabolismo de las proteinurias por falta de producción total o parcial de orina, lleva a uremia, oliguria. Eso es insuficiencia renal aguda. Cuadro siempre grave. 5% de las hospitalizaciones, 30% de los ingresos a unidades de terapia intensiva tienen algún grado de insuficiencia renal aguda, porque la insuficiencia renal aguda, el fracaso puede ser desde muy leve hasta completamente severo. Y 25% de los hospitalizados desarrollan insuficiencia renal aguda. Cuando un paciente está en una unidad de terapia intensiva o está internado por cualquier patología que sea y hay un fracaso de cualquier nivel de la función de los riñones, le otorga un sello de particular gravedad y peor pronóstico a estos pacientes. Ni qué decir en unidad de terapia intensiva. Ejemplo, COVID. COVID internado en unidad de terapia intensiva con fracaso respiratorio. Cuando hace falla multiorgánica y en la falla multiorgánica está involucrado el riñón, el pronóstico es de lo más sombrío. Entonces, la disminución o suspensión súbita de la filtración glomerular se acompaña de la retención de desechos nitrogenados, alteraciones del equilibrio tanto del agua, ácido básico, metabólico y con un grado variable de producción o no de orina. Obviamente que lo más grave es la ausencia total de producción de orina, la anuria. Las causas que pueden producir falla renal aguda, así como habíamos hablado en el síndrome ictérico, también se clasifican desde el punto de vista académico en insuficiencia renal aguda prerrenal antes de los riñones o funcional, le llaman también. Insuficiencia renal atañe a enfermedades que afectan al riñón propiamente dicho. Insuficiencia renal aguda postrenal, o sea, obstructiva. Renal, cuando afecta al riñón. Prerrenal, cuando cae el flujo sanguíneo suficiente para producir orina. O postrenal, cuando hay una obstrucción.
Los síntomas de cualquiera, sea del renal o prerrenal, son los mismos. La retención nitrogenada produce náuseas, produce vómitos, malestar, hay retención de agua, retención de electrolitos, hay entonces hipertensión arterial. La retención nitrogenada, que no solamente es la urea y la creatinina, es lo que nosotros medimos, pero existen un montón de otros productos de desecho, irritan y pueden producir pericarditis. De hecho, al comienzo la inflamación del pericardio puede dar esa auscultación de frote, puede haber derrame pericárdico y obviamente si se acumula mucho líquido en el pericardio puede haber un taponamiento cardíaco. Las alteraciones electrolíticas y ácido básico llevan a arritmias. No son raras las hemorragias digestivas en el contexto de la insuficiencia renal aguda. La retención nitrogenada y la acidosis producen diferentes grados de encefalopatías. Y obviamente el síntoma que ya los pacientes, como el primer paciente que vino y dijo, no, yo estoy vomitando, tengo diarrea, dice, no, pero no estoy orinando de hace 12 horas. O sea, también la reducción de la diuresis. Son comunes a la prerrenal, renal y postrenal. Pero veamos, la insuficiencia renal aguda prerrenal es llamada también funcional porque no se puede, a no ser que se sostenga la causa en el tiempo, no se puede demostrar que haya una lesión anatómica ni bioquímica. La consecuencia es que hay una caída de la presión sanguínea, al riñón de menos de 60. Tiene múltiples causas. O sea, el tema es que no hay presión de filtración, no hay caída del flujo por muchas razones. Ya sea por hipovolemia, cuando hay una hemorragia, por ejemplo, un accidente de tránsito, o una deshidratación severa, o va todo al tercer espacio, entonces cae la presión de filtración en la arteria renal. Puede haber también un bajo gasto cardíaco, o sea, por un taponamiento pericárdico o hay una insuficiencia cardíaca o arritmias graves, hipotensión arterial por vasodilatación sistémica, por ejemplo, cuando hay un shock séptico, como típico de las sepsis a gram negativos, entonces cae la perfusión, entonces no se puede producir a nivel glomerular orina, porque cae la presión de filtración glomerular. Hay circunstancias también donde hay una vasoconstricción aguda de la arteria renal, como en el caso de la preeclampsia, y otros de la arteria aferente, no necesariamente tiene que ser fuera, pero adentro, una vasoconstricción adentro del riñón. Eso discutiríamos si es prerrenal o ya propiamente dicho renal, pero el conocimiento, la comprensión es lo que tiene que quedar. Es una caída ya sea por hipovolemia, por bajo gasto cardíaco, por vasodilatación sistémica o vasoconstricción, es una caída de la presión de filtración, ¿verdad? La autorregulación, hay una autorregulación intrínseca de la arteriola aferente y eferente que se ve severamente afectada por el uso de antiinflamatorios o inhibidores de la enzima convertidora o de los antagonistas del receptor, los ARA2, que pueden también provocar hipoperfusión glomerular y caída de la producción de orina. Por eso es que estas drogas, cuando hay una creatinina o una insuficiencia renal de 2.5, 2, 3, estas drogas las suspendemos porque pueden empeorar la situación. Insuficiencia renal aguda prerrenal. La disminución del contenido por hipovolemia lleva a disminución de la presión arterial y disminución de la presión intraglomerular y cesa la filtración llevando al fracaso de la producción de orina glomerular. El bajo gasto cardíaco, por ejemplo, por fracción de eyección de un ventrículo insuficiente, por una precarga disminuida o porque hay una disfunción sistólica, entonces también lleva a una disminución de la presión, así como también la vasodilatación, de lo que les decía, el aumento del continente, como se ve en los cuadros sépticos, ¿verdad? Vasoconstricción renal se da por preferentemente la arteriola aferente, que hay una vasoconstricción con caída del flujo,
caída de la presión hidrostática y el cese de la filtración. Y como les decía, la pérdida de la autorregulación, que produce una apertura de la aferente, pero un cierre de la eferente, ¿verdad? Y entonces eso es normal, esa autorregulación es normal para tener una presión de filtración dentro del glomérulo, y estas drogas, como los inhibidores de la enzima convertidora, inhiben ese cierre del eferente y entonces cae la presión capilar glomerular con disminución o cese de la filtración intraglomerular. La clínica es común para cualquiera sea la etiología. La clínica, no de la causa, porque en un momento determinado la causa es un paciente que viene con una hemorragia, otro que viene con diarrea y vómitos, otro está con un infarto, otro está con una sepsis a puerta de entrada, una infección urinaria, una sepsis, una urosepsis, otro está con una embarazada con una preeclampsia, etcétera. Pero la clínica es común para todas las etiologías. Y el denominador común es la hipotensión arterial, ¿verdad? El riñón está intacto, está sano. Y entonces por todos los medios trata de retener líquido. Entonces, retener agua, básicamente sal, agua, y las orinas de estos pacientes oligúricos están muy concentradas, Generalmente se retiene más urea que creatinina y puede haber, por caída, lógicamente, de la filtración, un aumento del potasio. Entonces, el esquema de prerrenal, no voy a volver a repetir, pero con una fuerte reabsorción de agua, tratando de preservar la volemia y tratando de preservar el volumen del medio interno. Un caso con deshidratación y oliguria en el contexto de un paciente con septicemia, ustedes se fijan que la osmolaridad de la orina es alta, es importante. Ahora, esta es una fórmula, la fracción de eyección, de excreción de sodio, es una fórmula que vincula el sodio urinario con el sodio plasmático y la creatinina urinaria con la creatinina plasmática. Se mide por un lado la depuración del sodio y la depuración de creatinina, ¿verdad? Cuando es prerrenal, se dice que la fracción de excreción de sodio es menor al 1%, porque hay una tendencia, la explicación, la interpretación es que hay una tendencia de preservar sodio para poder preservar sodio, agua, el riñón en su afán de conseguir una volemia y una presión de filtración apropiada, ¿verdad? Acá tiene creatinina de 2.26 este paciente, ¿verdad? La densidad, como le decía, es alta y en el sedimento pueden haber cilindros. Como este paciente está séptico, está en el límite de su pH arterial, ¿verdad? Y una tendencia de retener, entonces, de retener sodio, menos de 1% es la fracción de excreción de sodio. La prerrenal, lo mismo que decíamos, ¿verdad? La excreción de sodio es baja y la osmolaridad de la orina es alta, ¿verdad? En la insuficiencia renal parenquimatosa hay una lesión anatómica del parénquima renal y esa lesión se puede dar a nivel de los túbulos, el intersticio, de los glomérulos y de los vasos o de todos juntos. Probablemente casi todas las enfermedades renales que vimos en el capítulo renal pueden producir, pero la clásica es la necrosis tubular aguda. Insuficiencia renal, la necrosis tubular aguda es la más frecuente. Las enfermedades glomerulares propiamente dichas, como la glomerulonefritis aguda también, y la nefritis intersticial, que es una patología del intersticio, también pueden provocar fracaso de las funciones agudas del riñón. ¿Qué es lo que causa la necrosis tubular aguda? La necrosis tubular aguda, hay toxinas, por ejemplo, los contrastes que se utilizan, usan la pérdida del epitelio tubular, el consumo de antiinflamatorios, algunas patologías como el mieloma múltiple, las hemólisis,
pero la necrosis tubular aguda más frecuente es la consecuencia de la caída de la perfusión sanguínea al riñón por un tiempo o una gravedad tan importante que no más allá del fracaso prerrenal, la persistencia en el tiempo de la caída del flujo sanguíneo renal lleva a la necrosis tubular aguda. Entonces, si nosotros tenemos un paciente severamente deshidratado, anémico, con una hemorragia, con una urosepsis y persiste la hipoperfusión renal en el tiempo y es lo suficientemente grave, pasa de ser prerrenal a renal con una necrosis del epitelio tubular, dando origen a una necrosis tubular aguda. En la primera etapa se expande volumen, se restituye volumen y no pasa nada. Pero en este caso ya hay una lesión estructural parenquimatosa. La glomerulonefritis que habíamos estudiado ya, complejos inmunitarios, por anticuerpos anticitoplasmáticos, antimembrana basal, etcétera, que pueden producir también fracaso del filtrado glomerular, y la nefritis intersticial aguda, que en su mayoría de los casos se debe a fármacos. Tener mucho cuidado con los medicamentos. Nefritis intersticial aguda hemos visto y vemos generalmente vinculada a AINES, a antiinflamatorios, a agentes antiinflamatorios no esteroideos. En la renal entonces decimos que la urea, la creatinina aumentan mucho más porque ya hay una falla del riñón propiamente dicha. Y la etiología, como ya le dije, en primer lugar la isquemia. Todas las causas del prerrenal, si perduran, produce fallo parenquimatoso. Tóxica, ya sea por productos de hemólisis o exógenas, por ejemplo, los aminoglucósidos, la gentamicina, la amicacina y otras drogas, ¿verdad? Tóxicas. Y también inmunoalérgicas y a veces en el contexto de infecciones, ¿verdad? Hay muchas de mordeduras, venenos de serpiente también producen necrosis tubular aguda. En la parenquimatosa, en la isquémica, vasomotora, lo que ocurre es que esa isquemia lleva a una necrosis y a un desprendimiento de las células tubulares, básicamente en la porción ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneado. Hay algo que se llama túbulo rexis, que es la necrosis de todo ese revestimiento epitelial en diversos segmentos de los túbulos de la porción ascendente del asa de Henle, con ruptura focal, pérdida de la membrana basal, o sea, se pierde las células tubulares. Hay túbulo rexis en la isquémica. En la tóxica hay necrosis y desprendimiento de células tubulares, es más proximal, túbulo contorneado proximal, y ahí no se ve esa necrosis y sobre todo la ruptura focal o pérdida de la membrana basal, pero también es un daño de las células tubulares. Y en la inmunoalérgica, etiología inmunoalérgica, hay básicamente una infiltración importante de eosinófilos y cambios severos inflamatorios que llevan a lo mismo, ¿verdad? Mientras quede indemne el glomérulo, los vasos, la buena noticia de la necrosis tubular aguda es que se repara, se repone si deja de existir la causa que la provocó. Si nosotros tratamos la causa, se repara, pero lleva tiempo, no se repara en un día. Lleva tiempo la reepitelización de las células tubulares. La oligoanuria, la falta de producción de orina, se puede deber a obstrucción tubular. A veces hay como tapones con cilindros y células muertas que taponan los túbulos. Hay veces que la causa más importante es lo que se llama la retrodifusión, donde hay un aumento de la presión intersticial y hay un colapso tubular por desprendimiento celular y rotura de la membrana basal,
hay una salida al intersticio del fluido y eso también explica la falta de producción de orina. O sea, en la necrosis tubular aguda hay tapones tubulares, hay aumento de presión intersticial con colapso de los túbulos dañados y también puede haber afectación glomerular y obviamente hay hipoperfusión eh, eh, glomerular, inclusive con afectación bioquímica del capilar glomerular y disminuye el área de filtración y cae la fracción de filtración. Entonces, obviamente que en la necrosis tubular aguda deja de producirse orina. Por obstrucción tubular, por retrodifusión y aumento de presión intersticial y por caída del coeficiente de filtración. Hay una teoría de Turó o vasomotora, que hay una caída de la filtración glomerular por vasoconstricción también de la arteriola aferente. La necrosis de las células tubulares produce una disminución de la reabsorción proximal de sodio. Entonces hay una mayor oferta de sodio a la mácula densa, ¿verdad? Y ahí hay para no perder sodio, se constriñe la arteria aferente y hay una serie de otras sustancias como la endotelina, la adenosina, etcétera, que en este contexto de pérdida de células tubulares y disminución de reabsorción proximal de sodio, entonces hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, completando la interpretación fisiopatológica de por qué los que tienen necrosis tubular aguda tienen oligoanuria o disminución o pérdida de la producción de orina. Llamamos anuria cuando es de menos de 50 ml al día y oliguria cuando es menos de 400 ml al día. La necrosis tubular aguda a veces, sobre todo cuando es intersticial, puede no ser oligúrica. Y eso se ve generalmente en las insuficiencias renales agudas parenquimatosas intersticiales. No es poco común, pero no necesariamente 100% tiene que haber oliguria. Les reitero, en nefropatía o nefritis intersticiales puede seguir produciéndose orina, filtrado de eosinófilo importante, pero hay un trastorno de la eliminación de productos nitrogenados. La necrosis tubular aguda típica, la oligúrica, al principio, como le decía, tenemos la ventaja de que se puede reepitelizar, pero hay una fase inicial que es oligúrica, que dura pues, después que sucedió la causa que motivó la necrosis tubular aguda, que dura aproximadamente una semana. Una semana que el paciente no orina. Luego hay una fase de mantenimiento o fase diurética que sigue habiendo urea y creatinina elevados, no sirve para eliminar desechos del metabolismo proteico todavía del riñón, pero empieza a orinar porque se empieza a perder sustancias que por arrastre osmótico producen orina, pero es una fase, digamos, no útil desde el punto de vista de eliminación de urea y creatinina, y luego hay una fase de recuperación donde hay un aumento progresivo de la filtración, producción de orina y van descendiendo la urea y la creatinina. Estas etapas son dejadas libres a su evolución a la necrosis tubular aguda, que cuando no es necesariamente muy grave, se puede producir delante de nuestros ojos y vemos como hay oliguria y luego se va recuperando, siempre y cuando se haya eliminado la causa que motivó la necrosis tubular aguda. Lo que nosotros hacemos hoy en día es que al manejar un paciente que no orina, anúrico, oligoanúrico, es mucho más difícil que manejar un paciente que sí orina. Imagínense, ¿qué cantidad de líquido le vas a dar? Hay un montón de inconvenientes, por eso estos pacientes que están con insuficiencia renal aguda le pesamos 1 o 2 veces al día, porque ¿cómo le vamos a hidratar? ¿Cómo le vamos a dar líquido si está cerrada la salida? Entonces, lo que hacemos nosotros es que con diurético de asa, generalmente, o sea, furosemida o similares, convertimos la necrosis tubular aguda oligúrica en no oligúrica y
es mucho más fácil el manejo y la recuperación de la eliminación de elementos nitrogenados es más rápida, ¿verdad? La clínica, como les decía, hay una fase inicial que se limita hasta el momento que aparece la uremia, después está la fase urémica, oligúrica, a veces dura 15 días a 20 días, pero puede durar 7 días en promedio, depende de la causa, y hay alteraciones, no se olviden, no solamente en orina, sino que tiene urea, creatinina alta, tiene potasio alto, tiene acidosis metabólica, etcétera. Tienen aumento de la bulimia, si es que a estos pacientes no descuidamos y le pasamos mucho líquido, ¿a dónde va a ir? Hacen edema agudo de pulmón, hipertensión arterial, etcétera. Y la fase de recuperación, cuando se recupera paulatinamente la diuresis y disminuyen los elementos nitrogenados, ¿verdad? Estas son las fases, como les decía, ¿verdad? Eh, Estos pacientes tienen entonces aumento de urea, creatinina, no tienen apetito, el síndrome urémico, como le llamamos, produce náusea y vómito, contribuye a mayor deshidratación, diferentes grados y alteraciones de estado de conciencia y trastornos hematológicos. Cuando hay una necrosis tubular aguda, el aumento de la creatinina se da a medida que se va produciendo el metabolismo proteico. No es que la creatinina de 1 sube a 10, sino aproximadamente cuando hay una necrosis tubular aguda, la creatinina sube de 1 a 1,5 miligramos por 100 ml al día. Ese es el aumento aproximado, ¿verdad? De la creatinina, ¿verdad? Los pacientes están, como les digo, oligúricos, tienen sobrecarga circulatoria, no tienen por dónde salir, pueden hacer insuficiencia cardíaca por sobrecarga circulatoria, inclusive edema agudo de pulmones, hipertensión arterial, con edema cerebral, el potasio alto induce arritmias e inclusive muerte, ¿verdad? De hecho, como les decía, la instalación de una necrosis tubular aguda, una insuficiencia renal aguda, parenquimatosa en un paciente grave con otra patología internado en una unidad de terapia intensiva es de malísimo pronóstico. Si nosotros miramos por ecografía a los riñones de estos pacientes, generalmente están macroscópicamente aumentados de tamaño, con congestión de la unión córtico-medular, a diferencia de la insuficiencia renal crónica, que generalmente los riñones son pequeños, ¿verdad? Salvo la poliquistosis y en la diabetes, pero que no son pequeños en la insuficiencia renal crónica en general, pero en la insuficiencia renal aguda están aumentados de tamaño, ¿verdad? Con túbulos congestivos, esto por anatomía, ¿verdad? Con edema intersticial. Entonces, en estos casos, fíjense que la fracción de sodio en estos pacientes es más de 1%, ¿verdad? Con una osmolaridad urinaria baja, pierde la capacidad de concentrar la poca orina que pueda eliminar, y hay una pérdida de la función tubular, ¿verdad? Pacientes acidóticos con hiposmolaridad, en la medida que se pueda ver, hiperpotasémicos, 6,3, en este caso un paciente con lesión traumática severa, ¿verdad? Y oliguria, ¿verdad? Donde hay una fracción de inyección de sodio alta, más de 1%, y con una osmolaridad reducida, ¿verdad? Con una importante retención nitrogenada. Para hacer una diferenciación entre la prerrenal y la renal, en la renal, prerrenal, la osmolaridad, la concentración de la orina está alta, en la renal está baja, el sodio urinario en la prerrenal es bajo, y intentos por retener sodio para restaurar volumen, y en la renal hay pérdida de sodio porque hay una disfunción, una falla de la función tubular, ¿verdad? Y la fracción de eyección en una es menos de 1% y en la renal es más de 1%, ¿verdad? Por último, la obstructiva es la denominada obstructiva, es cuando hay una obstrucción de ambos uréteres o de la uretra, o de repente porque es monorreno y tiene un solo riñón, y la obstrucción vía aguas arriba contrarresta, supera la presión de filtración glomerular, hay una caída del flujo sanguíneo renal, inclusive
puede haber también lesión de células tubulares, ¿verdad? Esto obviamente que puede, si persiste en el tiempo, también puede ir a una necrosis tubular aguda, ¿verdad? En este caso, es diferente porque acá el paciente no orina porque hay una obstrucción al camino de la diuresis, la osmolaridad está baja, hay un sodio alto, pero en general dejan de producir orina por ejemplo, hipertrofia prostática y una retención urinaria que luego se va haciendo crónica, ¿verdad? Esta es la postrenal. Ahora hay una circunstancia donde, por ejemplo, hay una caída del flujo sanguíneo por un colapso importante, por una hipotensión severa en el contexto de una hipovolemia por un accidente o por una hemorragia severa o por una hipotensión severa en el contexto de una sepsis severa. Ahí no son los túbulos los que, no hay tubulorexis o pérdida de túbulos, sino que hay un daño isquémico de los glomérulos. Y a esto se llama, a diferencia de la necrosis tubular aguda, se le llama necrosis cortical. Y estos son pacientes que tienen definitivamente anuria, no producen una gota de orina. Cuando un paciente sufrió alguna de esas circunstancias, uno presume que tiene una necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda parenquimatosa, pero si no produce una gota de orina, hay que pensar que tiene una necrosis cortical como causa parenquimatosa de insuficiencia renal. La necrosis cortical es sin retorno, ¿verdad? Antecedentes de nefropatía, tóxicos. Bueno, en general hay que hacer una exploración física siempre buena. Esto es obvio ver el estado de hidratación, el estado cardiovascular, la ecografía que va a diferenciar, como les decía, un cuadro agudo de crónico puede ayudar, con excepción de la amiloidosis también, ¿verdad? Valorar si es que no hay hidronefrosis, o sea, obstrucción de la vía urinaria y la gamografía, ¿verdad? El tratamiento de la insuficiencia renal aguda, obviamente que hay que controlar las fases oligúricas, volviendo las no oligúricas para manejarlas mejor. Eso hacemos, como les dije, con diuréticos como la furosemida, mantener volúmenes adecuados, bajar, controlar el potasio por las arritmias y obviamente controlar la acidosis metabólica. El pronóstico siempre es malo en diferentes grados y cuanto más grave es, peor. Tiene una mortalidad de casi 40-50% en la unidad de terapia intensiva cuando un paciente desarrolla insuficiente. Si a mí me llaman y me dicen, doctor Solano, la creatinina de tu paciente subió de ayer a hoy, ayer me dicen, o sea que hace 3 días está subiendo, está cayendo su diuresis, está subiendo la creatinina, se está poniendo acidótico, eso es de muy mal pronóstico, tenga un infarto agudo de miocardio, tenga una sepsis, se haya internado por un politraumatismo, o sea, la presencia de insuficiencia renal o del cese de las funciones del riñón en el contexto de una insuficiencia renal por necrosis tubular aguda y obviamente necrosis cortical es de una mortalidad muy alta. Y mueren por septicemia, alteraciones cardíacas, arritmias, insuficiencia respiratoria, edema agudo del pulmón, hemorragias, arritmias, como decía, hiperpotasemia. Volvamos un ratito, ya terminé. Yo sé que ustedes dieron ya insuficiencia renal, quise ponerles en un contexto clínico práctico, como siempre trato de hacer para que ustedes conozcan la utilidad. La utilidad en el día a día de estos conocimientos. Estos conocimientos no están en los libros, están en la gente que está internada. En el caso de esta mujer de 28 años, lo que tiene es hipovolemia, está severamente deshidratada y cayó la perfusión sanguínea renal. Por eso que esta paciente tiene creatinina, porque cayó la filtración, pero porque cayó la presión de filtración. Está con un cuadro infeccioso, una gastroenteritis infecciosa, vómitos, diarrea aguda con leucocitosis, neutrofilia, está seca, le duele toda la panza, una gastroenteritis infecciosa con tendencia a la hipotensión. Esta paciente es prerrenal, no tiene lesión
todavía del riñón. Si persiste en el tiempo esta situación de hipovolemia e hipoperfusión, entonces sí va a tener necrosis tubular aguda por todos los mecanismos fisiopatológicos que ya expliqué. Entonces, lo más importante acá, oligúrica y la creatinina está subiendo. A esta paciente lo más importante es hidratarle, expandirle su volumen y va a empezar a orinar normalmente y vamos a proteger al riñón propiamente dicho de que sufra una lesión estructural. Esta es una insuficiencia renal, o sea, prerrenal. Este hombre está anúrico y viene con dolor hipogástrico, tiene 72 años, no está deshidratado, más bien está hipertenso, no tiene un problema de volemia, pero fíjense que no produce nada de orina y al palpar se palpa un enorme globo vesical. Tiene una hiperplasia prostática que provocó una retención aguda de orina. Y obviamente que eso produce, retransmite presiones hasta los riñones, donde se traduce por un aumento de presión dentro de la cápsula de Bowman y el cese de la filtración glomerular. Y entonces está haciendo una elevación de los elementos nitrogenados. Este paciente no está infectado en este momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? A este hay que expandirle y a esta es una típica postrenal. No orina porque hay una obstrucción después. Entonces, esta postrenal hay que desobstruirle, le pone una sonda y va a empezar a orinar paulatinamente y va a ir bajando su urea y su creatinina, a no ser que tenga ya una insuficiencia renal crónica de base porque hace demasiado tiempo está obstruido por esa hiperplasia prostática. Pero de cualquier manera, en este momento es postrenal y no hay daño estructural todavía. Sin embargo, esta paciente de 45 años está con un cuadro séptico, con bacteriemia por gérmenes gram negativos, anaeróbicos que producen una vasodilatación con hipotensión severa. Fíjense, está deshidratada encima, contenido y vasodilatación por un lado y falta de volemia por otro lado, con una hipotensión gravísima, con una sepsis grave, anémica severamente, el riñón sufre con esta anemia. Esta paciente está con hipoperfusión, con toxicidad por bacterias, con daño isquémico por anemia. Esta es una paciente que tiene un daño renal. Lo más probable es que tenga una necrosis tubular aguda. Califica para todos los mecanismos fisiopatológicos para que se produzca una necrosis de sus túbulos. Entonces tiene, aparte de estar gravísima dentro de una urosepsis, de una sepsis genital, aparte de eso, está con una insuficiencia renal aguda grave. Fíjense que no orina. Puede tener una necrosis cortical, claro que puede tener, con una uremia altísima. Este potasio le va a provocar una arritmia mortal si no lo corregimos, con una creatinina de 5.6. Estos pues son los casos donde mientras uno corrige, trata de corregir la sepsis, de expandir volumen, como lo está orinando, de controlar, a veces hay que ir a cirugía, hay que hacer una histerectomía sacando toda la infección que está allí, medicamentos, drogas vasopresoras para producir vasoconstricción, para recuperar presión arterial. Generalmente tienen también insuficiencia respiratoria, asistencia respiratoria mecánica, transfundirle para poder corregir la anemia. Estos son pacientes que a veces tienen que ser dializados. Como los riñones no funcionan, entonces una máquina, le conectamos a una máquina para poder limpiarle del exceso de estos elementos nitrogenados, del exceso de potasio y de corregir el medio interno, ácido básico, y muchas veces, como el riñón está cerrado, porque hay oligoanuria o anuria, entonces para sacar excesos de volumen que por dónde van a salir si el riñón se bloqueó. Entonces son los tres casos de prerrenal, la mujer de 28, postrenal, el de 72,
y renal la de 45 años. Obviamente que esto se imbrica. El prerrenal puede ir a renal, el posrenal puede ir a renal. Así que es una clasificación y es una presentación que trata de ser académica lo más cercano posible a la realidad que vivimos todos los días. Voy a quedar a disposición de ustedes el miércoles que viene, después de la clase del doctor Eliseche, para revisar toditas las preguntas de todos los parciales, todas las dudas, conversar con ustedes, tomarnos todo el miércoles para conversar y bueno, hablar un poco de lo que fue este año que se está terminando y que les digo con toda honestidad, con mucha pena, a la distancia, ¿verdad? Realmente tengo que reconocer que esto no me gusta, pero créanme que le pusimos todito el corazón para poder llegar a esa con vehemencia, con entusiasmo y entusiasmarles a que estudien y que se entusiasmen con esto que es patología médica, que al fin y al cabo es la medicina. La enfermedad que no está en los libros, sino que está en el cuerpo de la gente, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros tíos, nuestros amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias.